Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios soberano, Dios glorioso, majestuoso, digno de toda gloria y todo honor. Shalom a todos los oyentes, todos los que Dios el Señor les permita ver este video, esta enseñanza que estamos dando a través de este canal de YouTube. Bien, mis amados, vamos ya para la cuarta parte, ¿cierto?, de esta enseñanza, conociendo al Dios verdadero. Y vamos a darle continuidad a lo que venimos mirando, ¿cierto? Es importante siempre recordarnos de lo que estamos mirando. Empezamos, ¿cierto?, con un texto bíblico, con un texto de la palabra, en el Evangelio de Juan, donde un varón, ¿cierto?, un hombre israelita, vamos a decirlo así en el momento, llamado Yahshua, ¿cierto?, dijo estas palabras. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Estas son las palabras que este hombre dice, ¿cierto?, en ese momento. Entonces, hemos venido ya llevamos 3 videos, 3 enseñanzas, en las que hemos venido mostrando, ¿cierto?, investigando, mirando, para llegar a mirar, ¿cierto?, para llegar a mirar cuál es ese Dios verdadero. Entonces, desde el comienzo comencé a mostrar, ¿cierto?, que las civilizaciones han tenido sus dioses, han tenido sus sacerdotes y sus templos, ¿sí? Les he hablado de las civilizaciones y de sus dioses. También hemos visto esas civilizaciones, ¿cierto? En la enseñanza pasada hablamos de la civilización hebrea, porque al principio no miramos esa civilización, ¿cierto? Por lo cual estuve enseñando de que no podía, así como con las otras civilizaciones mostré los dioses, ¿cierto? Pues con la civilización hebrea no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque, en primer lugar, ¿cierto?, esta civilización hebrea ellos tienen un Dios, o creen en un Dios, pero no le tienen imagen a ese Dios. No hay ninguna imagen de ese ser supremo, al cual ellos, ¿cierto?, en su idioma, el hebreo, le llaman Elohim. Lo que miramos en el video pasado, y vamos a continuar hoy, acerca de cómo es que este ser maravilloso, este ser o este Dios, Elohim, ¿cierto?, se da a conocer a la nación hebrea, se da a conocer a los hebreos. Miramos la vez pasada cómo fue que los hebreos surgieron, el comienzo de los hebreos, ¿cierto? Y llegamos hasta el punto donde comenzamos a hablar de este hombre llamado Moisés. Pues vamos a mirar entonces hoy que en el capítulo 3 del segundo libro de la Torá, ¿sí?, el segundo libro de la Torá, el segundo libro de la escritura sagrada de los hebreos, porque yo quiero decirles algo, mis amados. Israel, los hebreos tienen esos libros sagrados, los cuales ellos le llaman la Torá, ¿cierto? Y eso es parte de su historia. Entonces, dentro de esos libros, el segundo libro de la Torá, encontramos, ¿cierto?, lo que nos relata el mismo Moisés de qué fue lo que sucedió.
Recontamos que Moisés estaba en Egipto porque había sido criado, ¿cierto? Siendo hebreo fue criado como Egipto, pero que lo que sucedió con él, ¿cierto? Él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Mis amigos y amados, Moisés rindió adoración a esos dioses de Egipto, a los dioses que en un tiempo, ¿cierto? Que primeramente en las primeras enseñanzas mostré esas imágenes de esos dioses. Y me permito una vez más el poderles mostrar a ustedes las imágenes de esos dioses, de los dioses de los egipcios, ¿sí? Y qué importante es darnos cuenta de eso, mi amado. Entonces, estos son los dioses egipcios, ¿cierto? Nuevamente los miramos aquí. Estos son los principales dioses egipcios, ¿sí? Estos son los dioses principales. Pues a estos dioses fue que Moisés, siendo educado en esta cultura, en esta civilización, pues recibió la enseñanza de rendir, vamos a decir, culto, adoración a estos dioses egipcios, ¿cierto? Moisés. Pero ¿qué pasó con Moisés? Contábamos, ¿cierto? Que lo que sucedió con Moisés fue que él mató a un egipcio y por ese motivo tuvo que huir de aquella tierra, ¿cierto? Y lo que mirábamos fue que Moisés llegó a tierra de Madián. Él llegó a tierra de Madián, allí conoció a este hombre llamado Jetro, ¿cierto? Y lo que él hizo fue que se casó con una de sus hijas. Entonces vamos a leer esa parte, ¿cierto? Vamos a leer esa parte donde nos habla de qué fue lo que sucedió con Moisés. Entonces dice así, dice el capítulo 2, ya finalizando el capítulo 2, dice así, capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿de cuál hecho? De que Moisés había matado a un egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En este lugar fue donde Moisés llegó, ¿cierto? Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y mire lo que nos dice el texto: y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Moisés, lo vemos aquí ya haciendo su vida en esa tierra de Madián, ¿cierto? Se casó con la hija de aquel hombre, de aquel sacerdote, y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces aquí vemos lo que aconteció con Moisés. Moisés llegó a esa tierra de Madián, ¿sí? Se casó con la hija de este sacerdote, Jetro, ¿cierto? Y siguió
pues viviendo con ellos en aquel lugar. Ahora, mirando el capítulo 3, vamos al capítulo 3, dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Mire lo que nos dice el texto. Ya Moisés comienza, ¿cierto? Vemos en el capítulo anterior, Moisés se casa con aquella mujer, tiene hijos y comienza a vivir, ¿cierto?, con su suegro, estando allí. Pero además de eso, mire lo que Moisés hace. Moisés dice que apacienta las ovejas de Jetro su suegro. Sacerdote, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, mis amados, mira lo que encontramos acá. Moisés, ¿cierto?, comienza a pastorear aquellas ovejas, ¿cierto? El trabajo de los pastores en ese tiempo, ¿cierto?, de los pastores que cuidaban rebaños, ovejas, pues era darles de comer, buscarles agua, buscarles buen pasto, estar pendiente que el lobo no se las comiera, los leones o los osos. Bueno, era un trabajo siempre delicado, ¿cierto? Y demandaba de mucho esfuerzo, de trasnochar, de estar en el día bajo el sol, bajo el agua. Bueno, bajo el agua no, porque el agua moja la lana y se daña. Pero mire tan tremendo que eso era el trabajo de Moisés, de noche trasnochar, ¿cierto?, con las ovejas. Esto es lo que Moisés hacía. Ahora, Moisés en ningún momento, óigame bien esto, había estado en Egipto, ¿cierto? Había estado en Egipto, en medio de todos esto, adorando a esos dioses, sirviendo a esos dioses. Llega a donde Jetro, ¿cierto?, sacerdote de Madián. Ahora, hay varios temas, ¿cierto? Hay varios, porque este hombre no era sacerdote de quién, no era sacerdote de aquel Dios, ¿cierto? La Biblia le llama a Dios, a Elohim, no era sacerdote de Elohim, ¿cierto? Era sacerdote de Madián, de los madianitas, ¿cierto? Pero encontramos a Moisés, tal vez, ¿cierto? Bueno, Moisés, cuando se da cuenta que él es hebreo, pues también se da cuenta que, pues, el Dios de los hebreos, en primer lugar, los hebreos no tenían una imagen para adorar, ¿sí? Eso es lo primero que Moisés ve. Los hebreos no cargaban ninguna imagen para ponerla en un altar o en cierto lugar, ¿cierto? Y llegar y postrarse y adorarla y servirla. No, los hebreos no hacían eso. En cambio, los egipcios pues tenían templos y tenían imágenes grandes, ¿cierto?, en las cuales ellos adoraban a sus dioses. Entonces, Moisés tenía, ¿cierto?, pues esta, vamos a decir, esta problemática de también, ¿cierto?, pues no, de pronto, bueno, sí, decía, el Dios de los hebreos es el Dios, se dice que es el Dios, pero pues, entonces, ¿por qué los tiene, por qué ha permitido que estén esclavizados? ¿Por qué ha permitido que entonces los hebreos, si es Dios, por qué los tienen ahí como esclavos? Pienso, ¿cierto?, que Moisés pasó por muchos pensamientos en su cabeza. Y mis amados, maravilloso mirar esto. Precioso mirar esto. Que Moisés no estaba en busca de un Dios. Moisés no estaba en busca de nada. Aquí Moisés estaba haciendo un trabajo. Él estaba realizando un trabajo en este lugar. Y el trabajo consistía en cuidar las ovejas. Pero llega, ¿cierto? Dice que apacentando él las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Mire, démonos cuenta de algo. Dice que Moisés llegó a un lugar llamado Horeb. Y se le dice, llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea, había un lugar, un monte, el cual se llamaba Horeb, y a ese monte le llamaban el monte de Dios. Horeb, el monte de Dios. Allí llegó Moisés, hasta ese lugar llegó con las ovejas.
ahí llegó Moisés. Entonces Moisés llega allí hasta el monte de Dios, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, Moisés no estaba buscando a nadie, ¿sí? Moisés no estaba buscando absolutamente a nadie. Dice que él llegó hasta ahí, hasta el monte de Dios. Pero miren lo que nos dice la Torá. Y se le apareció el ángel de Yahweh. Se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, mire tan tremendo esto que sucede allí. Luego digo, Moisés no estaba buscando absolutamente a nadie, ¿sí? Moisés no estaba buscando a nadie, él estaba haciendo su trabajo, pero nos narra, ¿cierto? La Torá nos narra, la Torá hebrea narra, ¿cierto? Que a él se le apareció el ángel de Yahweh. Un ángel, ¿cierto? De Yahweh se manifiesta, se aparece, ¿cierto? Pero no cerca de Moisés, sino lejos de Moisés. Dice que se apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. La zarza es un árbol espinoso, ¿cierto? Y allí en esa zarza fue que el ángel del Señor se apareció allí en medio de esa zarza. Ahora dice, y él miró y vio la zarza, vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés al ver esto, ¿cierto? Moisés al mirar esto que estaba pasando allí, ¿qué es lo que Moisés hace? ¿Qué hubiera hecho usted, mi amado? ¿Qué hubiéramos hecho, cierto? Si quizás esto nos hubiera ocurrido a nosotros. ¿Hubiéramos nosotros también sentido curiosidad de ir a mirar qué era lo que estaba sucediendo? Pues esto fue lo que pasó con Moisés. Moisés sintió curiosidad de ir y mirar esto que estaba pasando, esto que estaba sucediendo allí en ese momento. Ahora, cuando Moisés va hacia ese lugar, no sabiendo Moisés que era un ángel, ¿cierto? Moisés dijo, ¿qué fue lo que dijo? Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Aquella zarza no se quemaba. Y la zarza ardía, ese fuego ardía allí en ese árbol, pero el árbol no se consumía. Y esto fue lo que le llamó la atención a Moisés, por lo cual se dirigió hacia ese lugar. Ahora dice el versículo 4, viendo Yahweh que él iba a ver, Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Mis amados, esto fue lo que aconteció. El hombre iba resuelto a llegar hasta allí, hasta la zarza, a mirar el fuego. Pero cuando acá el texto nos dice que viendo Yahweh, viendo el Eterno, ahora yo le llamo Yahweh. ¿Por qué motivo le llamo Yahweh? ¿Cierto? Eso así es como aparece en la Torá. ¿Sí? Así es como aparece y he dado enseñanzas acerca del nombre del Eterno y con la ayuda de él estaré volviendo a dar otra enseñanza más profunda. Mis amados, allí Moisés llega hasta ese lugar, ¿cierto? Cuando escucha la voz, el versículo 5 dice, y dijo a Moisés, cuando Moisés escucha que lo llaman, Moisés entonces dijo, heme aquí. Moisés contesta, heme aquí.
Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Acuérdense que al principio mirábamos, ¿cierto? En el versículo capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, dice que Moisés llegó hasta ¿dónde? Hasta Horeb, y ese monte se le llamaba el monte de Elohim, el monte de Dios. Y aquí vemos que entonces el ángel le habla desde la zarza y le dice, el lugar donde tú estás, tierra santa es. Ahora, mire lo que sigue, es impresionante. Lo que sigue es maravilloso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, y dijo, ¿cierto? Dijo, mire lo que dice acá. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mis amados, aquí nosotros vemos que entonces, cierto, este hombre Moisés había estado en Egipto rodeado de tantos dioses. Duró 40 años en Egipto sirviendo, llevando, haciendo sacrificios, porque los egipcios eran muy dados a eso, ¿cierto? A rendir, bueno, no todos los... El pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Por ejemplo, Moisés, que era militar, Moisés igual no podía entrar hasta el templo de los egipcios, ¿sí? Sino que eran los sacerdotes quienes administraban ese lugar y eran los sacerdotes quienes ofrecían las ofrendas, ¿cierto? Pero igual Moisés en todo ese tiempo, en medio de todos esos, vamos a decirlo así, monachos, imágenes que vio, ¿cierto? Nunca escuchó, amados, nunca Moisés escuchó que una imagen de esas viniera y le hablara y le dijera, yo soy el Dios, yo soy el Todopoderoso. No, Moisés no tuvo esa experiencia allí en Egipto. Pero mire, mi amado, allí en el monte, allí en ese monte es donde tiene esa experiencia tan maravillosa, tan poderosa. Ahora, Moisés es el que narra esto, lo que sucedió con él, ¿sí? Moisés es quien narra lo que pasa con él allí en ese monte, ¿cierto? Dios comienza a hablarle. Dice, Dios le habla y le dice, yo soy el Dios de Abraham. Acuérdense que comenzamos, ¿cierto? Mostrando la generación o la civilización hebrea. Comenzamos a mirar que comenzó con Abraham, luego vino Isaac, su hijo, y luego vino Jacob, ¿cierto? Entonces dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Abraham, Dios de Jacob, de Isaac y Dios de Jacob. ¿Ve? Él, ¿cierto? Dice que fue el Dios de ¿quién? De sus antepasados. Le dice a Moisés, yo soy el Dios, ¿cierto? Y nosotros vemos las cosas maravillosas que Dios, que ese ser supremo, hizo, por ejemplo, con la vida de Abraham. Mirábamos al principio lo que Abraham, cierto, que Abraham era ya viejo, pero Dios le dio ese hijo. También vemos, cierto, que ese hijo tuvo una esposa que era estéril. Bueno, algunos dicen que el estéril era él, pero también Dios le permite tener dos hijos, uno de los cuales fue Jacob. A Jacob, el Eterno le permite tener 12 hijos, ¿cierto? 12 hijos le permite tener y le cambia el nombre por Israel. Entonces, miramos que aquí el Eterno le habla a Moisés. Ahora dice, ¿cierto? Versículo 7. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora,
¿cierto? Dios le dice, el versículo 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mire, mis amados, el Dios de Israel estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo con aquel pueblo que los egipcios habían esclavizado. Ahora dice: ven por tanto, versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí es donde Moisés, este hombre Moisés, que ya tenía 80 años, recibe el llamado de ese ser supremo, Elohim, ¿cierto? Dios, para que fuera y sacara a su pueblo de ahí. ¿Qué pasaría en ese momento con Moisés, mis amados? ¿Qué ocurriría en ese momento con Moisés? ¿Será que en algún momento Moisés llegaría a pensar, bueno, ¿será que estoy loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Mirando todo eso, tengo un sueño, estoy soñando, o sea, algo tremendo, ¿cierto? Y Moisés, ¿cierto? Pues asustado dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primeramente Moisés miró, ¿cierto? Yo soy un pastor, ya tengo 80 años, soy un pastor de ovejas, ¿quién soy yo? Yo no soy nada. Y el versículo 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Acordémonos bien de esta frase: servirás a Dios sobre este monte. Ahora dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahí está, mi amado, lo maravilloso que vamos a mirar acerca. Veíamos en las otras civilizaciones, por ejemplo, los sumerios, con sus dioses. Cada uno de sus dioses tenía un nombre. O bueno, esos dioses, cada uno, ¿cierto?, tenía nombres. El dios principal pues también tenía un nombre. Ahora aquí, ¿cierto?, este ser supremo, a quien se le presenta a Moisés, o se le aparece a Moisés, se manifiesta a Moisés. Moisés también, ¿cierto?, le dice: bueno, y aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? ¿Cierto? Y aquí, mis amados, es donde vamos a mirar lo hermoso, lo precioso. ¿Por qué? En ese momento Dios se encontraba hablando con un hebreo que había sido educado en Egipto, sabía hablar la lengua egipcia, pero también hablaba el hebreo. Acordémonos que Moisés era de descendencia hebrea, ¿cierto? Y por lo tanto, Moisés también conocía o hablaba el idioma hebreo. Entonces, Dios aquí le habla a Moisés en el idioma hebreo. Y en el idioma hebreo, ¿cierto?, vamos a mirar cómo le dice el Eterno a Moisés. Y respondió Dios a Moisés y le dice: Eye asher eye. Eye asher eye, ¿cierto? Que traducido a nuestro idioma, el español, es: yo seré, yo soy y seré. Yo soy, he sido, soy y seré. El que soy, ¿cierto? En nuestro idioma se traduce también como yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. O Hasher me ha enviado a vosotros. Ella me ha enviado a vosotros. Ahora, el versículo 15 nos dice de la siguiente manera. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, mire tan tremendo esto, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos. Mis amados, aquí es donde el Eterno le da el nombre a Moisés, ¿cierto? Y algo importante, ¿por qué? Porque en ese tiempo la lengua hebrea, ¿cierto? El idioma hebreo se le llama el hebreo pictográfico. El hebreo pictográfico. Y en el hebreo pictográfico es muy diferente al hebreo que hay ahora. Entonces, mis amados, vamos a hacer algo, ¿cierto? Para poder explicar esto, mis amados, es de mucho respeto, de mucha sabiduría. Entonces, es importante el poder saber cómo enseñar esto, saber cómo hablar. Por lo tanto, voy a dejar hasta aquí esta enseñanza, hasta el día de hoy. Continuaremos mirando, ¿cierto?, el nombre bendito del Eterno. Continuaremos viendo el nombre poderoso, ese nombre glorioso, el cual la Biblia dice que es el nombre sobre todo nombre, el nombre más grande, el nombre más glorioso, el nombre más poderoso, el nombre del verdadero Dios. Óiganme bien, y ya vamos a mirar el por qué motivo ese es el verdadero Dios. Qué bueno, ¿cierto? Es poder nosotros, por esa gracia bendita de Él, conocer su precioso nombre y conocer que Él es el Dios verdadero. Como he dicho, cada una, ¿cierto?, de las civilizaciones que hemos venido estudiando, pues han dicho tener sus dioses, ¿cierto? No solamente uno, varios dioses, cada uno con su nombre. Y los sacerdotes encargados de enseñar, ¿cierto?, manifestaron que esos dioses eran el creador del universo, los creadores de todo lo que hay, ¿cierto? Y que eran los únicos, que eran poderosos. Pero mis amados, vamos a mirar, ¿cierto?, en verdad que el único Dios, Elohim poderoso, es el Elohim del pueblo de Israel, el que los israelitas mostraron, el que los israelitas enseñaron, del cual los israelitas hablaron. Así que, mis amados, espero que usted, de cierto, tenga paciencia y estudie este tema, porque es muy poderoso. Así que el Eterno le continúe bendiciendo, sea el Señor derramando ricas y grandes bendiciones sobre sus vidas. Shalom, shalom.